La historia de la civilización romana se comprende por tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. En este video vamos a especificarnos en explicar la época de la república. Una república es una forma de gobierno en donde la máxima autoridad deja de ser un monarca. La república no es nada más que esta época en la que se da el mayor florecimiento de todas las fuentes del derecho. Además, Roma es sin duda cuando se vuelve la potencia mundial de aquellas épocas. Con la caída del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, Roma se convierte oficialmente en una república. Los romanos querían proteger sus fronteras y expandir las mismas. Esto los condujo a una serie de guerras y provocó que durante los siguientes 250 años aproximadamente, los romanos lucharon contra un enemigo tras otro, venciéndolos y así expandiendo sus fronteras. Su triunfo sobre Cartago los convirtió prácticamente en dueños del mar Mediterráneo. En este mapa podemos ver que el color verde señala la extensión territorial que tenía la república, y podemos notar que esta abarca gran parte de Europa y pequeñas partes tanto de África como de Asia. En la época de la República podemos notar que el poder empieza a dividirse y así se tiene una mejor organización en esta época. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un equipo de americano, como en los Borregos del TEC, que existen diferentes funciones, diferentes partes del equipo que se encargan de una función distinta de la que no se puede prescindir. Es decir, si una de ellas no funciona correctamente, el equipo no va a funcionar. Para entender un poco, con mayor facilidad, cómo fue que se dio la república tras muchos años con la monarquía como forma política de gobernar, tenemos una fábula conocida de Meneno Agripo que nos habla de la disfuncionalidad social en Roma y cómo los plebeyos, tras grandes brechas sociales, abandonan la ciudad y deciden ir a un monte a intentar realizar su vida. Es en este punto cuando los patricios notan que no es posible la solventad de la ciudad y la vida en armonía sin esta clase social. Es por lo cual acuden a ellos y pues buscan una manera de remediar las cosas y de llegar a un acuerdo. En términos deportivos podemos ver situaciones similares en casos muy recientes. De hecho, en esta temporada del fútbol soccer europeo tenemos al jugador croata Mateo Kovacic, exjugador del Real Madrid, que como método de protesta para que se resolviera su situación en cuanto a dónde iba a jugar, cuándo iba a jugar, él dejó de asistir a los entrenamientos y de esa forma, tras su acto, por así llamarlo, rebelde de abandonar los entrenamientos, pudo llegar a llamar la atención de los directivos del equipo y así llegaron a una resolución en cuanto a su problema, el cual ahora es jugador del Chelsea, y pues esa protesta y ese método le ayudó a concretarlo, de la misma forma que los patricios se vieron forzados a ofrecer ciertas cosas a los plebeyos, tales como el consejo de la plebe, el tribuno de la plebe, perdón, y los plebiscitos como fuente formal del derecho, cuestión que analizaremos más adelante. En la época de la República se da una nueva forma de gobierno conocida como el triunvirato, que era ejercida por tres personas aliadas entre sí, las cuales eran tres generales muy poderosos en Roma, que eran Julio César, el favorito de la plebe, Pompeyo, quien triunfó en la región de Hispania, y Craso,
que era el hombre más rico de Roma. Ellos firmaron un acuerdo táctico que se le llamó de esta forma, triunvirato, para dividir el gobierno de Roma. Para entender más la República, tenemos que saber acerca de su organización política. Se acabó la figura del monarca, ahora empiezan los magistrados. Eran 6 tipos de magistrados. Los primeros, cónsules, encargados del poder militar y civil de Roma. Los pretores, eran los encargados de impartir justicia. Dentro de esos pretores había 2, urbanos y peregrinos. Urbanos era para los ciudadanos de Roma y peregrinos para los extranjeros. Terceros, edile curules, que no era nada más que una policía urbana. Los castores eran los encargados de auxiliar a los cónsules, y los censores, encargados de realizar los tan famosos censos económicos e importantes durante esta época. La última magistratura, esta de tipo extraordinaria, son los dictadores. Estos dictadores aparecían en época de crisis y solo podía durar 6 meses en el cargo para resolver dicha crisis. Como ya habíamos mencionado, los magistrados, algunos, poseían de imperium. El imperium es esta facultad de mando que tiene ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es la colegialidad, que está compuesta o define a que forzosamente tienen que haber 2 o más individuos en el mismo poder. Del mismo modo, se encuentra el veto del tribuno de la plebe, que no es nada más que esta fuerza que se le fue otorgada a los plebeyos cuando regresaron del Monte Sacre, que pues tiene ciertas limitaciones ahí. Y por último se encuentra la temporalidad. Ningún magistrado con imperium puede estar en el poder más de 18 meses. Además de este imperium, existe algo que se llama las potestas. Los magistrados que no poseen el imperium, entonces tendrán potestas. Entre estos se encuentran los ediles curules, los censores, que es esta especie de un cargo honorario, y por último están los cuestores. El Senado en la época de la República comenzó a tomar un poco más de poder en comparación de la monarquía, pero este órgano se mantuvo como un órgano consultivo. En este caso, llegaban a emitir ciertas resoluciones llamadas Senado Consultos, que también se va a explicar más a fondo a lo largo del video como fuente formal del derecho. La figura político-legislativa de la época republicana seguían siendo los comicios, los cuales vimos en la época de la monarquía. Teníamos los comicios por curias, que se agrupaban por su familia. Teníamos los comicios por centurias, que se agrupaban por los censos y por su posición económica. Y teníamos también en esta etapa un tipo de comicios que son los comicios por tribu, que se agrupan por su domicilio. Para estas tribus existían 35 tribus en Roma, de las cuales 31 eran peregrinas y 4 de ellas eran urbanas. En este caso hablaremos sobre las fuentes formales del derecho en la República. Tenemos que entender que esta época es en la que más fuentes del derecho existen. En primer lugar tenemos a las leyes. Las leyes son estas disposiciones del pueblo realizadas en los comicios. Existen de 2 tipos. Las leyes rogatae, que son hechas o impuestas, elaboradas por las curias y por las centurias. Del otro lado tenemos a las leyes datae, que son estas elaboradas por los magistrados. Además, tenemos que el cuerpo de la ley está dividido en 3. En primero está el prescriptio, que es en donde viene la fecha en la que fue votada ante un magistrado y el nombre del magistrado. La segunda parte de la ley es el rogatio. El rogatio es la parte más importante de la ley, es lo que establece la ley. Y por último está el sanctio, que es esta parte en la que se va a establecer las sanciones si estas son infringidas. Además, nos remontamos a las leyes de las 12 tablas, que fueron elaboradas por 10 magistradas, más 10 magistrados, también conocidos como decémviros. Las primeras 10 leyes fueron de índole público y privado, mientras la 11ª y la 12ª fueron creadas para reglamentar las otras 10. Después tenemos a la segunda fuente formal del derecho. Esta es los plebiscitos, que es todo lo que ellos ordenaban
que les fue otorgado cuando regresaron del Monte Sacro. Además, esta primera fue impuesta hacia los plebeyos y ya después se aplicó de igual manera hacia los patricios y dio pauta a la creación de la ley Hortensia. Senado Consultos. Es un órgano consultivo del Senado tomado en cuenta por los cónsules. Jurisprudencia. Son opiniones acerca de cualquier tema dada por expertos del derecho o doctrina. Edito de los magistrados. Es el programa o acción que van a realizar durante su mandato. La República está comprendida en el periodo del derecho preclásico. Aquí, lo más importante es la seguridad jurídica, la solemnidad en los actos y la oratoria.